Una bendecida tarde para Judith, para Ana María, ¿cómo han estado? Buenas tardes, Judith, gracias. Bueno, gracias, me alegra, Tardes, Judith. profe, ¿cómo está? Gracias. Listo, ok, gracias, Ana María. Perfecto, listo. Entonces vamos a dar inicio a nuestra tutoría número 6 y voy a compartirles acá la presentación que tengo dispuesta para hoy, ¿sí? Ok, entonces vamos a entrar, digamos, como a la última temática de nuestra unidad uno. Y va relacionada con ese par de daditos, ¿cierto? Que tenemos ahí en la presentación, de tal forma que, pues, cuando nosotros jugamos, por ejemplo, el parqués, ¿cierto? Normalmente jugamos con un par de dados, pues, uno quisiera que siempre saliera doble 6, ¿no? Por lo menos, tanto para sacar a las fichas como para avanzar bastante, ¿no? Pero, pues, eso está basado en probabilidades, que es lo que vamos a revisar hoy. Es decir, pues, es que caigan ambos 6 es una posibilidad, llamémoslo así, y en términos estadísticos, pues se llama probabilidad de que ocurra, pero pues tiene una asignación como tal de probabilidad o una posibilidad de que ocurra, ¿sí? Y está basado, pues, uno puede estimarla de tres métodos, de forma de tres métodos, pero también dependiendo del caso, ¿sí? Ahora, ¿cuándo utilizamos, digamos, los términos o la teoría de probabilidades? Y pues aquí vamos a hablar de unos fundamentos básicos. eh, en los momentos en que nosotros queremos analizar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Sí? Pues la incertidumbre en últimas eh, es lo contrario a la certidumbre. Uno normalmente llama certidumbre a lo que tiene certeza de que ocurra, ¿cierto? Mientras que lo contrario que es la incertidumbre, pues es la no certeza, digámoslo así, o digamos la duda, ¿cierto? Eh, de que ocurra algún evento. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis de incertidumbre, normalmente podemos hacer, digamos, este tipo de preguntas que aparecen aquí en la diapositiva, como qué posibilidades hay de que disminuyan las ventas si aumentamos los precios. ¿Sí? O sea, es una pregunta que en términos, digamos, empresariales o organizaciones puede generar, puede ocurrir. ¿Qué posibilidades hay de que disminuyan las ventas si aumentemos los precios? Pues uno pensaría que pues, ahora, puede ocurrir, ¿cierto? Si aumentan los precios, pues lógicamente, tanto va a ir menor capacidad, ahí se disminuyen, pues, los clientes que tengan esa capacidad de adquisición de ese producto. Entonces, pues, lógicamente, lo normal es que ocurran disminuciones en ventas. Pero, ¿qué tan probable? Es decir, ¿qué tantas posibilidades hay? Entonces, es lo que nosotros tenemos que medir de alguna forma. Otra pregunta puede ser, ¿qué posibilidad hay de que un método nuevo ensamblado aumente la productividad? ¿Listo? También, de alguna forma hay que medir esa posibilidad, esa probabilidad, o de alguna forma hay que analizar esa incertidumbre. Otra pregunta, ¿cuáles son las posibilidades, ¿cierto?, de que el producto se tenga listo a tiempo? Entonces, también de alguna forma hay que medir, ¿cierto? O hay que realizar ese análisis de incertidumbre. ¿Qué oportunidad existe de que una nueva invención sea rentable? Entonces, cuando nos sometemos a ese tipo de preguntas, eh, nos sometemos a una incertidumbre, que de alguna forma hay que medirla. Pues por eso se llama análisis de incertidumbre. Y ahí es cuando toma eh, vigencia la teoría de probabilidades. ¿Sí? Trata de medir esa incertidumbre. Entonces, ¿qué es la probabilidad? En términos generales, es la medida numérica, pues de alguna forma tengo que medir, ¿cierto? Esa incertidumbre generada por alguna pregunta, que normalmente la tenemos a diario, ¿sí? En las empresas. Y entonces esa medida, pues la puedo hacer de forma numérica, claro, la puedo hacer de forma numérica. ¿Por qué la puedo hacer de forma numérica? Porque la probabilidad me lo permite. Entonces, la probabilidad, pues esa medida adicionándole, digamos, el número a la posibilidad de que ocurra un evento, ¿sí?
Entonces, como aquí tenemos incertidumbre, pues preguntas que no es tan fácil responderla, por lo menos no es tan fácil responderla con medición, porque yo puedo decir, oiga, sí, si aumentan los precios, pues hay mucha posibilidad de que disminuyan las ventas. Bueno, sí, pero ¿en qué grado? No, ahí se queda uno corto. Entonces, esa incertidumbre la podemos medir numéricamente mediante la probabilidad y que es la posibilidad de que ocurra un evento. ¿Listo? Ahora, esa medida del grado de incertidumbre está asociado con cada uno de los eventos previamente enunciados, es decir, estos eventos, estas preguntas, pero que a diario las tenemos. Entonces, queremos medir el grado de incertidumbre asociado a cada una de esas preguntas, a todas las preguntas que nos surjan, digamos, en la vida diaria, en el trabajo, ¿cierto? A nivel experimental, y nos vamos a basar en la probabilidad para darle esa medida numérica de la posibilidad de que ocurra un evento o no. Ahora, si hablamos de probabilidades, entonces podemos tener la capacidad de determinar la posibilidad de ocurrencia que tiene un evento, ¿sí? Pero con un dato numérico, con una medida numérica, y también, pues de alguna forma medimos el grado, ¿cierto? De probabilidad, de ocurrencia, es decir, el grado de posibilidad que pueda tener ese evento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos permite la probabilidad, tener la capacidad de determinar la posibilidad de ocurrencia que tiene un evento. ¿Listo? Ahora, aquí hay una gráfica que va a ser común o que es común en, digamos, en la carrera, ¿cierto? Y en términos empresariales, y es que, y habla en general de un proyecto. Si yo tengo un proyecto específico, pues el proyecto normalmente tiene varias etapas, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, para el caso de ustedes, si tengo una idea de negocio o varias ideas de negocio, cada una de las ideas de negocio, pues en términos generales, puede pasar por estas tres etapas, en términos generales. Primera etapa, el perfil, perfilado. Entonces, es ahí cuando toma vigencia el Business Model Canvas, ¿cierto? Que es el lienzo de modelo de negocio, que seguramente ustedes lo han escuchado y si no lo han escuchado, lo van a escuchar más adelante, ¿cierto? Que es un modelo formulado por eh, digamos, el autor pues estaba haciendo su proyecto de doctorado y formuló el modelo. Entonces se llama Business Model Canvas, que eso que Canvas, Business Model Canvas, que digo en singular, Canva traduce lienzo, ¿cierto? Como un borrador. Recuerden los artistas cuando van a dibujar, ¿cierto? Empiezan, cuando van a hacer una obra, lo primero que hacen es un boceto, ¿cierto? Sobre un lienzo que va pues en un marquito de madera, ¿cierto? Y ese lienzo, ¿cierto? Es como las primeras pinceladas, pues, en este caso las primeras, digamos, marcas del lápiz para generar la figura. Eso es lo que quiere, en últimas, hacer ese modelo de negocio Canva, es decir, el lienzo de modelo de negocio. ¿Listo? Que es, normalmente son nueve módulos, normalmente no, son nueve módulos, y entre eso está el precio, el mercado, los socios, ¿cierto? Hay una serie de elementos que es de alguna forma sencilla plasmar las primeras ideas organizadas de mi idea de negocio. Entonces, eso es lo que hace referencia ahí en la gráfica, ese, ahí en la gráfica lo que hace referencia ese, ese perfilado, ese perfil, ¿listo? Pero otra etapa, ya un poco más de mayor tiempo, que digo, ¿sí? El primero, el perfil es, de alguna forma, plasmar en un documento conformado por nueve módulos eh, las, las ideas que tengo yo acerca de ese negocio o esa idea de negocio, pero por lo menos escritas para que no la tenga en la mente, sino la tenga de alguna forma estructurada de forma sencilla. Pero un estudio de prefactibilidad ya es un estudio un poco más eh, un poco más detallado, se dedica un poco más de tiempo, ¿sí? En que ya yo puedo para cada uno de esos módulos, llámese precio, llámese socio, llámese canal de distribución, llámese mm, eh, distribución y comercialización, llámese eh, parte administrativa, bueno, cada uno de esos elementos, yo pueda
basado en información secundaria, revisar y darle algunos datos, es decir, acercarme un poco más a la realidad, ¿sí? Entonces, basándome en mi experiencia, pero basándome en la experiencia de otros con información secundaria y, lógicamente, ahondar un poco más. Eso es un estudio de perfectibilidad con estudios técnicos, ¿sí? Pero sin todavía el nivel de detalle que tendría un estudio de factibilidad, ¿sí? Yo le he comentado, si no, pues lo comento, ustedes como modalidad de trabajo de grado, una de las modalidades, de 10 o 12 modalidades que tiene la universidad es factibilidad, estudio de factibilidad. Y en un estudio de factibilidad ya lógicamente se hace estudio especializado en cada una de las áreas. Llámese estudio de mercados, ¿sí? Ya, bueno, inicialmente la idea de negocio que se llama el perfil pues, del negocio. Segundo, el estudio de mercado. Tercero, un estudio técnico. Cuarto, es decir, la ubicación, macrolocalización, microlocalización, cada uno de esos elementos, la magnitud, es el tamaño de la empresa, el proyecto, o incluso del tamaño digamos, del negocio a nivel físico, por lo menos establecimiento, si es un establecimiento físico, ¿sí? También se hace el estudio administrativo, el estudio financiero, sí, el estudio legal, el estudio ambiental. Es decir, ya van estudios detallados y especializados que tienen que terminar en cifras e indicadores. Y esas cifras e indicadores me van a identificar, oiga, si el negocio es viable o si el negocio no es viable o algo intermedio si el negocio es viable, pero hay que mejorarle en ciertos elementos o en ciertos aspectos, o profundizar más en ciertos aspectos o mejorar más bien el producto en ciertos aspectos, la idea en ciertos aspectos, para que sea totalmente viable. Es decir, hay que mejorar en ciertos aspectos o prestar mucha atención para potenciar ese aspecto y que sea viable en su 100%, por lo menos a nivel del estudio, en en todas las áreas. Ahora, pues eso no implicaría que sería un 100% eh, confiable la idea de aplicarla, pero me acerca demasiado, me acerca mucho y por lo menos me da seguridad para invertir el primer peso. ¿Listo? Entonces, lo que quiero llegar es a que si nosotros tenemos, en este caso, eh, un proyecto o una idea de negocio y vamos a ir avanzando en este sentido, ¿cierto? Desde el perfil de la idea, después prefactibilidad y luego factibilidad. Entonces, por un lado, si yo tengo una curva de costos y por otro lado tengo una curva de incertidumbre, ¿qué significa? Que a medida que yo avanzo de izquierda a derecha, desde mi perfil, pues que no requiere gran inversión, porque en últimas es mi tiempo, pero bueno, eso lógicamente el tiempo es un recurso valiosísimo, pero requiere mi tiempo, es decir, no tengo que pagarle a nadie más. Si requiere mi tiempo, pues lógicamente pues el costo como tal es mi tiempo, pero tiene algún costo, ¿sí? Pero no requiere demasiado tiempo porque es un perfilado, es decir, es mis ideas plasmadas en un bosquejo de 9 módulos, ¿sí? Lo que yo pienso, lo que tengo presente, cómo lo tengo en el momento estructurado o cómo lo tengo pensado en el momento. Pero si ya yo avanzo a perfectibilidad, ya requiero más tiempo y más inversión. Seguramente información secundaria, ya sea en internet, en artículos de otras empresas, bueno, ya requiero más inversión. Entonces, por eso, si nosotros miramos la curva de costo, que es la rojita, entonces miren, ahí va aumentando, a medida que yo avanzo, va aumentando, ¿cierto? El costo. Y si ya yo voy a entrar a una etapa de factibilidad y voy a hacer un estudio de factibilidad, lógico, necesito ya eh, conocimientos técnicos especializados, seguramente posiblemente tengo que pagar una asesoría, entonces necesito mucho más tiempo y lógicamente a medida que yo avanzo en ese sentido, el costo va a ser mayor, ¿sí? Pero si hablamos de incertidumbre, que es lo que nos compete acá, ¿qué pasa? Si yo hago un bosquejo, un perfil, entonces miremos la curva ahora azul. Si yo tengo un perfil, hago un perfil, pues lógicamente arranco de la idea que es una incertidumbre alta, pero voy bajando, ¿cierto? Recuerda que incertidumbre vamos midiéndola aquí en la vertical. Entonces voy bajando a medida que hago mi perfil, bueno, entonces ya me voy acercando, por lo menos voy plasmando mis ideas. Pero si hago una perfactibilidad, bueno, listo, ya yo consulté información secundaria y esta información secundaria me permite pues tener mayor seguridad, ¿cierto? ¿Qué significa tener mayor seguridad? Menos incertidumbre, ¿cierto? Y en otras palabras, me requiere tener
o me implica tener mayor certidumbre, es decir, mayor certeza. ¿Sí? Pero aquí están viendo la incertidumbre, lo contrario. Entonces, disminuye la incertidumbre, sí, pero si yo hago un estudio de factibilidad, donde es un estudio especializado y ya tomando encuestas, revisando bien el producto, los precios, asignándole precio a mi producto, revisando los pros y los contras, revisando la parte legal, o sea, es decir, la parte legal, la parte económica, la parte financiera, o sea, es decir, un estudio muy detallado, lógicamente eso me implica un menor incertidumbre, pero lógicamente voy aumentando el costo, ¿sí? Ahora, así yo hago el estudio más especializado, lo que hago es disminuir la incertidumbre. Pero si nosotros revisamos aquí la gráfica de azul, que es la incertidumbre, miren que de todas formas genera, o sea, no llega a cero. Llegar a cero significaría algo así. Llegar acá, a cero, ¿sí? Se mantiene una incertidumbre. Es decir, yo nunca puedo decir que la incertidumbre se disminuya a cero. No, siempre va a haber algún grado de incertidumbre, pero es mucho mejor tener esta incertidumbre pequeña a tener una incertidumbre como acá, que solamente tengo mi idea, ¿no? Y para eso están estudiando ustedes, para, ¿cierto? Para volver ideas realidad, pero haciéndolo técnicamente, ¿sí? Ahora, un estudio de factibilidad, lo que le comento, el resultado puede ser, ¿es viable la idea? Sí, puede ser, no es viable la idea porque tiene, ¿cierto? Los indicadores me muestran eso, que en varias áreas no es viable. O puede ser una idea que hay que mejorar. ¿Por qué? Porque en algunos aspectos falta mejorar, ¿cierto? Esos indicadores. Entonces, puede obtener mejora, pero puede ser cualquiera de los tres casos, ¿sí? Listo, es viable o no viable y lógicamente una idea de negocio a mejorar. Eso es, entonces, miren que de todas formas, yéndonos al ámbito o al contexto de un proyecto cualquiera o de nuestra idea de negocio que están desarrollando en su parte académica, es decir, en su formación académica aquí en la universidad, entonces esa incertidumbre nunca va a ser cero, pero en la medida que yo haga más estudios y sean más detallados mis estudios, lógicamente voy a disminuirla, pero nunca va a ser cero, que es lo que quería que tuviéramos presente aquí en la gráfica. Y lógicamente, pues el costo va aumentando a medida que pues yo voy haciendo estudios más especializados. ¿Listo? Entonces, aquí estamos revisando recuerden, la probabilidad, que es esa medida numérica de la posibilidad, y que en últimas me permite medir el grado de incertidumbre. ¿Listo? Eso es. Ahora, algo aquí que hay que tener en cuenta. Cuando hablo de probabilidad, tengo que tener claro una escala que va de 0 a 1. Es decir, lo mínimo va a ser cero, pero ya sabemos que incertidumbre cero, pues no es fácil conseguir, normalmente no se va a conseguir, ¿sí? O probabilidad, o no, incertidumbre cero no va a conseguirse, pero la probabilidad pues sí puede ser cero, de que ocurra un evento puede ser cero. Ahora, máximo puede ser 1. ¿Qué significa cero? Si yo lo multiplico por 100, estaríamos hablando de una probabilidad del 0%. Es decir, una probabilidad de que no va a ocurrir, ¿sí? Una garantía de que no va a ocurrir. Es un 0% de probabilidad de que ocurra. Pero si yo hablo de 1, si yo lo multiplico por 100, estoy hablando del 100%, ¿sí? Simplemente que cuando nosotros hablamos de probabilidad, vamos a hablar, la medida normalmente es de 0 a 1, pero en otras palabras, en otros términos, 1 significa 100%, ¿sí? Es decir, 100 de cada 100. Oiga, ¿qué probabilidad hay de que salga, bueno, qué probabilidad hay, por ejemplo, de que yo vaya de que yo vaya a trabajar el lunes? Pues si no estoy enfermo y realmente no hay nada adicional, oiga, pues 100 de cada 100, es decir, un 100% de probabilidad o una probabilidad 1. Normalmente los valores de probabilidad uno los da entre 0 y 1, ¿cierto? Pero pues como para el entendimiento, uno lo multiplica por 100 porque 100 es por cada 100 unidades, ¿no? Recuerden que si estamos hablando de un 0,2 como probabilidad, estamos hablando de un 20, en otros términos, de un 20%. ¿Qué significa? Oiga, 20 de cada 100, ¿listo? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Muy sencillo. Si tenemos valores cercanos a cero, estamos hablando que las posibilidades de que ocurra el evento son muy pocas, porque tiene casi estamos hablando de un 0% de probabilidad, o un 0% de posibilidad, ¿cierto? Probabilidad. Entonces, valores cercanos a cero, 0,1, 0,15, 0,2, indican posibilidades, las posibilidades de que ocurra ese evento son muy pocas, ¿listo? O, en otro lado, si estamos hablando de valores cercanos a 1, indican que es casi seguro que ocurra un evento. ¿Listo?
¿Por qué? Porque estamos hablando casi del 100%. Entonces un 0,9, un 0,85, 0,8 son valores cercanos a uno. Indican que son casi seguros que ocurre ese evento. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O va todo claro? Ana María, Marilyn, Judith. ¿Alguna duda hasta acá? No, no, señor, eso es respecto al siguiente tema, ¿cierto? Eso es con respecto, todavía estamos en la unidad uno, pero ya como los temas Ah, ok. finales, ¿sí? Probabilidades y de ahí vamos a pasar a lo que es distribución normal. ¿Listo? Eso es. Pero sigue siendo la unidad 1. Pero ahí prácticamente en la unidad uno vamos a revisar todos los temas y la unidad 2 es aplicación como tal a modelos, ¿cierto? De negocio, a la parte de marketing, Profe, de tengo una pregunta respecto al trabajo que hay que subir ya mañana. señora, cuéntame. Bueno, mañana o hoy. Mañana, Este, mañana. ¿se Sí, envían los dos documentos juntos o por separado? Porque bueno, sé que hay una parte en Excel y otra en Word. exacto. Entonces, alguna compañera me había hecho la pregunta al interno. Entonces, y bueno, aprovecho para dejarle aquí, digamos, a todos la información, dejarle a todos la información. Sí, yo sé que, claro, lógico. Entonces, si, digamos, tenemos el producto de o los resultados de una encuesta tabulados, pues, lógicamente van a tener apoyo de Excel. Y como son varias preguntas, son 10 preguntas la encuesta, entonces van a tener una hoja de cálculo grandecita. Entonces, ya yo habilité en la plataforma para que puedan cargar dos archivos. ¿Listo? Dos archivos. Entonces, un archivo puede ser el documento, es decir, el informe, llamémoslo así, donde tiene su portada, su introducción, su cuerpo de trabajo, pues lo estructuran de acuerdo cada uno de los puntos. Pueden ponerle cada punto como el capítulo, listo, lo estructuran y lógicamente van haciendo la redacción. ¿Sí? Lógicamente, pues eso tiene unas conclusiones, una bibliografía y anexos. Entonces, lo que pueden hacer como primera opción es eh, pongan como anexo y lo escriben ahí el, eh, la hoja de cálculo, ¿cierto? Como el libro Excel donde tienen la hoja de cálculo. Y lo cargan también al trabajo, ¿cierto? Al producto, ahí a la entrega del producto. Pero entonces lo relacionan ahí como anexo, o sea, en el documento de PDF lo relacionan como anexo. Anexo A, así, hoja de cálculo, o anexo A, tabulación de resultados de encuesta, por ejemplo, ¿sí? Y le ponen pues el libro de Excel, le ponen el nombre del libro de Excel adjunto. Entonces, listo, algo así. Puede ser, yo creo que de pronto más conveniente. O si prefieren y tienen la posibilidad de tomar captura, ¿cierto? Y involucrarla en el documento de PDF como anexo o en el cuerpo, también está apropiado. ¿Listo? Marilyn, señora, ¿me iba a preguntar algo? Ya la bajé, profe, porque es que yo ya subí el producto y pues yo lo hice, digamos, hice todo en Word, le pegué eso y lo convertí en Excel, o sea, le puse las capturas de lo del Excel. Eso, perfecto. Así también vale, ¿sí? Eso es. Entonces dejé las dos opciones, Ah, ok. pero inicialmente pues, pretendíamos que fuera todo en PDF, pero bueno, si hay algún tema de manejo de las tablas, por la magnitud, por el tamaño, entonces puede ser la otra opción. Pero sí, sí, válido, válido. Así como lo hizo Marilyn, así está bien. Y si pues prefieren anexarlo como el documento adicional, digamos el archivo adicional, también válido. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos opciones. Muchas gracias, Ana María y Marilyn. Listo. Ok, entonces Ah, ok, continúo. profe, o sea que lo de las gráficas, digamos, los que nos toca hacer por cada pregunta, ese sí lo podemos subir en Excel, Ah, lo bueno, sí, eso. adicionamos. Exacto. Entonces al siguiente producto, que es el producto 3. Gracias. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a dejar habilitado que podamos subir dos archivos para también lo mismo, para tener las dos opciones. Ya sea que queramos, eh, este, yo diría que para ese producto, lógicamente lo van a hacer en Excel, por supuesto, ¿cierto? Porque pues lógicamente las gráficas nos permite Excel ahí también más eh, versatilidad pues en las gráficas y eso. Profe, Em, y o sea que, por ejemplo, cada pregunta tiene una gráfica, ¿verdad? ¿O será una correcto. gráfica para todas las preguntas? No, cada Cada pregunta pregunta. Ah, me ok. va a generar ¿Y una uno la puede gráfica, hacer claro. como uno quiera o tiene que ser solo con anillos o solo con barras? Como quieras, pero lo importante es que sea, por ejemplo, yo Se vean los recomiendo, datos.
Exacto, depende de los de resultados, depende de los datos, ¿cierto? De las respuestas. Yo recomiendo, por ejemplo, si, ¿qué puedo darle recomendaciones? Yo puedo hacer un diagrama o una gráfica de tortas, ¿cierto? Cuando claramente las respuestas me da proporciones o porcentajes que me permiten identificar muy bien, ¿cierto? Cada una de las porciones en la gráfica, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo un cierto número de opciones y son unas 10 respuestas y algunas tienen una proporción muy bien marcada, un 20, un 30, un 50%, ¿sí? Bueno, un 20, 30, un 20, un 30%. Y las otras son muy pequeñitas y son muchas, entonces el diagrama de torta o la gráfica de torta, pues, o sea, no me va a dejar identificar esa, digamos, esas respuestas que son proporciones muy pequeñas en comparación a las otras. Entonces yo ahí vería más apropiado un diagrama de barras, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diagrama de barras, pues lógico, me va a mostrar una barra grandecita, una menos, ¿sí? Y las otras me va a mostrar muy pequeñitas, pero por lo menos me las muestra, ¿sí? Mientras que el diagrama o las tortas no voy a identificarlo muy bien. Entonces, esa es mi recomendación personal, pero es libre la Otra elección, la preguntita. elección de la gráfica, del tipo de gráfica, pero que traten de probar que se pueda identificar, ¿cierto? Puedan mostrar lo que ustedes quieren y que lógicamente es la distribución digamos, de la respuesta, ¿cierto? La distribución o las proporciones de la respuesta o distribución de la respuesta, ¿sí? Eso es. O la Profe, frecuencia de respuesta. Señora. digamos que yo tengo una pregunta que es una pregunta abierta, digamos, como le parece digamos, lo de la encuesta, ¿sí? Sí. Esa, ¿cómo lo pondría? Digamos que lo seleccionaría, digamos, a positivo y a negativo, ¿o cómo lo hago? Porque es que yo la Y como dice que, o abierta. sea, Ay, exacto. Dios. Entonces, cuando son preguntas abiertas, exacto, hay que hacer la fórmula porque se pone uno si estamos hablando 20, 30 respuestas, que son las 20 o 30 Sí, encuestados, por ejemplo, en este caso, 19 tengo. 19, entonces se somete a 19 posibles respuestas diferentes, posibles, ¿cierto? ¿Qué Es que todas pregunta, van a qué ser opinas? diferentes, yo me imagino, porque igual si son preguntas abiertas, o sea, Claro. es ¿Y muy qué pregunta probable. fue, por ejemplo? ¿Qué pregunta fue? Espérame, yo lo busco acá rapiditico. Espérame, profe. Entonces, por ejemplo, si son 19 respuestas, este, en diagrama de torta, pues Entra, amor. en diagrama de tortas, lógicamente, o en la gráfica tipo torta, pues va a ser factible realizarla, porque eso me va a mostrar, sí, algo, 19 segmentos pequeñitos, eso va a ser complicado. En barras, Entonces, digamos que lo pondrías en comentarios positivos o en comentarios negativos, y como me basaría como en eso, o cómo lo podría hacer. Es que yo ya le entonces, subí el producto, profe, y yo estoy terminando el que es para el 20. ok, listo, perfecto, muy bien. Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? Yo sugeriría, si es posible, clasificarlos, ¿cierto? Digamos, por grupos, por subgrupos, mejor. Voy a poner un caso que lo estuvimos revisando incluso ayer con un compañero de trabajo de grado 1, ¿sí? Ya no, con una compañera de trabajo de grado 2, ¿sí? Ella ya hizo su encuesta, obtuvo 300, incluso 98 encuestas, no es fácil, pero lo obtuvo. Y le quedó una pregunta abierta donde decía otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya me acuerdo, la pregunta, ¿cómo era la pregunta? En otros. Eh, Profe, mira, ya tengo la pregunta. señora, cuéntame. ¿Tiene algún comentario o sugerencia adicional que le gustaría compartir? Ay, Dios mío. Sí, ¿listo? Ok. Lo Entonces, voy a dejar como en comentario. listo, comentario. Entonces, ahora, ¿qué pasaría ahí? Entonces, ¿yo qué sugeriría? Entonces, listo, si las respuestas, pues, agruparlas por el tipo de respuesta, ¿sí? O sea, digamos, por algún criterio, mucho mejor, ¿sí? Porque si no, si tú vas a tener 19 respuestas y tú graficas eso, pues te va a salir un diagrama de barras de 19, ¿cierto? 19 barritas ahí pequeñitas,
¿sí? Iguales, porque lógicamente ahí en este caso la frecuencia sería 1/19, es decir, sería alrededor de qué? Entre 2 entre 20, estamos hablando casi un 5 casi como 1/19 daría un 5 punto algo por ciento, ¿sí? Más o menos. Entonces va a ser 19 barritas ahí con el mismo porcentaje. Entonces eso no me dice mucho. Entonces yo te recomendaría es, cuando son las preguntas abiertas, eh, clasifica, ¿cierto? Por grupos o subgrupos esas respuestas, ¿sí? Bajo un criterio. De tal forma que ya tú tengas, por ejemplo, tuviste un criterio grueso que positivas y negativas. Podría ser uno, pero de pronto es muy grueso, ¿sí? Trata de que sea, de pronto, que puedas clasificarlos en grupos que te permita tener unas 4, unas 5, unas 6, o bueno, las que te salgan, ¿no? Subgrupos, de tal forma que ya tú puedas graficar eso, pero en el análisis debes detallar eso. Fue una pregunta con respuesta abierta. Lógicamente, pues son 19 encuestados, son 19 preguntas e hicimos este proceso o este análisis. Bajo este criterio, lo agrupamos en tantos, ¿cierto? En tantos grupos, ¿cierto? O en tantos tipos de respuesta y nos dio esto, ¿sí? Y de pronto la que tenga mayor porcentaje, tú puedes especificar y decir, este subgrupo o este grupo, pues, de respuestas, tu mayor porcentaje y de pronto puedes especificar en esa, ¿sí? Eso sería, digamos, como lo que yo recomendaría para que no tener, aquí, mira, aquí tienes 19, pero digamos en una encuesta real que no sea una prueba piloto, que digamos esto le podemos llamar prueba piloto, porque es un pequeño grupo, en una encuesta real, como les comento, la compañía Trabajo Grado 2, que tiene 398. Entonces, imagínate, uno pone una respuesta, una pregunta abierta, y eso son 398 posibilidades de respuestas, ¿sí? Entonces, es complicado. Entonces, no, entonces, esa respuesta abierta hay que tener mucho cuidado, pero bueno, aquí dentro de todo es manejado. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos acá. Eh, Seguimos aquí ahora en lo siguiente, listo. Entonces, ya sabemos que valores cercanos a cero indican posibilidades, pocas posibilidades de que ocurra el evento y valores cercanos a uno indican que es casi seguro que ocurra el evento, es decir, muchas altas posibilidades, ¿listo? Ahora, ahí está simplemente la escala, lo que decimos, valores cercanos a cero, acá de 0.1, 0.2, ¿cierto? 0.3, nos indican hacia acá nos indican que está próximo a cero, entonces nos indican una posibilidad muy poca de que ocurra el evento, o muy poco probable que ocurra el evento. Hacia acá nos indican que ahí aumenta la posibilidad, ¿listo? Entonces, por eso a veces que la posibilidad es creciente de ocurrencia a medida que se acerca a 1, o a medida que voy subiendo, ¿listo? Eso es. Y un 0.5 de probabilidad significaría, pues, un 50% de que ocurra el evento y un 50% de que no ocurra el evento, ¿sí? Entonces, en últimas, es como es tan probable que ocurra como que no ocurra, ese es 0.5, ¿sí? No, digamos, no es tan, digamos, no estaría la misma posibilidad de que ocurra como la misma posibilidad de que no ocurra. ¿Cierto? Que recuerden que ese 0.5 es el que colocamos nosotros en P minúscula y en Q minúscula en nuestra fórmula de estimación del tamaño de la muestra, donde poníamos probabilidad de éxito 0.5 y probabilidad de fracaso 0.5, es decir, poníamos mitad y mitad. Eso es lo que estamos tratando aquí. Probabilidades. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿cómo puedo asignar probabilidades? Es decir, ¿cómo puedo llegar a valores de probabilidad? Es decir, de esa medida numérica que me permite establecer la posibilidad de que ocurra un evento. Entonces, básicamente hay tres formas, pero hay tres formas que dice acá. Método clásico, el método de la frecuencia relativa y el método subjetivo. Cada método es válido para diferentes tipos, digamos, de casos, ¿cierto? De eventos. O diferentes tipos de experimentos, llama uno. ¿Listo? Método clásico, método de frecuencia relativa y método subjetivo. Ok. Entonces, pero en cualquiera de los tres métodos, tengo que tener unos requerimientos básicos y cumplir unos requerimientos básicos para la asignación de probabilidades. Y es lo siguiente.
Y es lo siguiente. Lo primero, la probabilidad asignada a cada resultado experimental, ya sea por el método clásico, por el método de frecuencia relativa o por el método subjetivo, ¿cierto? De cada resultado experimental debe estar entre 0 y 1, que eso ya lo pensamos. Ya sabemos que la probabilidad se mide entre 0 y 1. Si nosotros multiplicamos por 100, estamos hablando del 0%. Si multiplicamos por 100 el 1, estamos hablando del 100% de probabilidades, ¿sí? Pero, si hablo de probabilidad, se maneja entre 0 y 1, es decir, con decimales. 0,1, 0,2, 0,5, 0,6. Ok, hasta 1. Pero entonces, ¿qué dice acá? Ojo, cada probabilidad asignada a cada uno de los resultados experimentales debe estar entre 0 y 1. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué significa? Y empezamos a ver una notación sencilla. Entonces, ¿por qué dice inclusive? Porque podría tomar valores de 0 y valores de 1. Por eso dice inclusive. ¿Inclusive qué? Los límites, 0 y 1, los valores extremos. ¿Listo? Ahora, se denota E sub I, ¿a qué? Al iésimo resultado experimental, ¿cierto? ¿Qué es iésimo? Entonces, recuerden que el sub I significa como la posición. Si yo tengo un dado, entonces, pues vámonos aquí al ejercicio del dado. Ah, bueno, creo que más adelante aparece, y ahorita lo revisamos. Si yo tengo un dado, ¿cuántas posibilidades, cierto? O cuántos resultados podría tener? Podría tener 6 resultados, porque el dado me podría caer en la posición donde me indica como resultado 1, en la posición donde me indica como resultado 2, y ahí sucesivamente hasta la posición donde me indica el resultado 6, ¿cierto? Es decir, yo tendría 6 resultados experimentales posibles. Entonces, entonces puedo asignar al número 1, si me cae el número 1 en dado, le podría eh, asignar como E sub 1. Es decir, mi resultado experimental 1, resultado experimental 2, le podría asignar a que me caiga 2, y así sucesivamente hasta el resultado experimental sub 6, que sería pues que me caiga 6. Eso es. Entonces, por eso habla del C E sub I, que es el iésimo resultado experimental, que no, el iésimo indica simplemente la producción. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, en este caso pues coinciden con los números del dado, pero en otros casos puede ser una situación, ¿sí? No necesariamente hay que ser el mismo número. ¿Listo? Ok. Pero y habla y con P, entonces mira la anotación, P y entre paréntesis E sub I, es decir, a la probabilidad de que ocurra el resultado, el resultado experimental 1, la probabilidad que ocurra el resultado experimental 2, la probabilidad que ocurra el resultado experimental 3, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, como su probabilidad, la probabilidad P, que significa probabilidad, y el E sub 1, bueno, estamos hablando del resultado experimental y en la posición que le haya dado. ¿Sí? Eso es. Entonces se expresa este requerimiento como, ojo, la probabilidad de cada uno de los iésimos resultados experimentales debe estar entre 0 y 1 para toda posición, y es decir, para cada uno de los resultados experimentales. ¿Listo? O la posición del resultado experimental. Eso es, en pocas palabras, pues simplemente la probabilidad de cada uno de los resultados experimentales, ¿cierto? Es decir, de los eventos o resultados experimentales debe estar entre 0 y 1. Y la segunda, pues es el complemento. La segunda, el segundo requerimiento, sea cual sea el método a utilizar, es el complemento, que es la suma de las probabilidades de los resultados experimentales. Lógicamente, estoy hablando de un experimento como tal, específico. Lanzar un dado es un experimento, debe ser igual a 1. ¿Por qué? Porque es que no puede haber mayor probabilidad de 1, que es el 100%, ¿sí? De todas las posibilidades. Entonces, para resultados experimentales n, entonces estamos hablando de un dado. ¿Cuántos resultados experimentales tiene? 6. ¿Por qué? Porque tengo como opción que caiga 1, que caiga 2, que caiga 3, que caiga 6. Es decir, hay 6 posibles resultados experimentales. ¿Listo? Eso es. Entonces, ese requerimiento se escribe de siguiente forma: que la probabilidad de el resultado experimental 1 más la probabilidad de resultado experimental 2 más la probabilidad del resultado experimental 3 más la probabilidad, cada una de esas, hasta el resultado experimental sub n, es decir, 6, entonces debe ser igual a 1. Eso es. Entonces, esas son las dos requerimientos, los dos requerimientos
mínimos, ¿cierto? Que debe tener una asignación de probabilidades de un experimento. Llámese experimento, lanzar un dado. Llámese experimento, digamos, la posibilidad o la probabilidad de venta, ¿cierto? De uno de mis productos. Entonces puede ser sí o no. O si lo vendo o no lo vendo en una demostración comercial, por ejemplo, ¿sí? Pero tengo que asignarle a la posibilidad o al evento, al resultado de ese experimental, de ese evento, tengo que asignarle una probabilidad sí, una probabilidad no. Y entre las dos deben sumar uno. Y cada una de ellas debe tener valores entre 0 y 1. Así es. ¿Listo? Entonces igual ya lo vamos a revisar con unos, ya lo vamos a revisar aquí con unos ejercicios sencillos y ya lo vamos a revisar después en Excel. ¿Listo? Ahora, asignación de probabilidades. Entonces hablemos del método clásico. ¿Sí? ¿Cuál es el método clásico? Entonces, el método clásico es de pronto el que recordamos nosotros, ¿sí? El que más se nos familiariza, y es el siguiente. Dice que método clásico, todos los resultados experimentales tienen la misma posibilidad. Ese es el método clásico. Y dice, si existen n resultados experimentales, 2, 4, en el dado recuerdo que teníamos 6, porque había ¿cuáles resultados experimentales hay? Que el dado tome la posición 1 al lanzarlo, que el dado tome la posición 2 al lanzarlo, así sucesivamente hasta que el dado tome la posición, digamos, con el número 6 como resultado. Entonces, hay 6 resultados experimentales en el dado. ¿Listo? Entonces, quiero que me enuncia el método clásico, que todos los resultados experimentales tienen la misma posibilidad. Si existen 6 resultados experimentales, es un mosquito por aquí que me tiene acá inquieto. Si tengo 6 resultados experimentales, entonces la probabilidad asignada a cada resultado experimental, ¿cuál va a ser? 1, es decir, ese resultado experimental sobre el número de resultados experimentales posibles. Es decir, en el caso del dado es 1 sobre 6. ¿Sí? Todos van a tener esa misma posibilidad de ocurrencia, ¿sí? Eso es. ¿Se cumplen los dos requerimientos básicos? Sí. ¿Cuáles son los requerimientos básicos? Que cada una de las posibilidades o probabilidades asignadas más bien tenga valores entre 0 y 1 y que la suma de todas los resultados experimentales debe ser 1. Eso es más. Creo que aquí hay algún ejemplo sencillo con el lanzamiento, bueno, que el lanzamiento de una moneda, por ejemplo. Si yo tengo como un experimento, eso así se llama, el experimento, el lanzamiento de una moneda, entonces yo tendría que lanzo una moneda y tengo dos posibilidades, ¿cierto? Es decir, tendría dos resultados experimentales posibles. ¿Qué es? Que caiga digamos, la moneda, ¿cierto? Indicando la cara cruz, o que caiga la moneda, digo, que caiga la moneda en cara, o que caiga la moneda en sello, que llama uno, que llama cruz, ¿listo? Entonces, tenía esas dos posibilidades, cruz o cara. Entonces, como estoy hablando de un método clásico, y el método clásico me indica que todos los resultados experimentales tienen la misma posibilidad, pues como yo, ¿qué tengo que hacer? Divido el número, ¿cierto? Divido una posibilidad, que sea cruz o cara, sobre el número total en este caso, de resultados experimentales. ¿Cuáles son los resultados experimentales? Son dos, o que caigan en cara o que caigan en cruz. Entonces, en este caso, yo tendría que uno, ¿cierto? Entre el número de resultados experimentales, que son 2, entonces sería igual a 0.5, por eso aparece ahí. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? 1 sobre n. ¿Listo? 1 dividido entre el número de resultados experimentales posibles sería 2, y eso me da igual a 0.5. ¿Listo? ¿Qué significaría? Que la probabilidad que el evento o resultado experimental 1, ¿cuál es el resultado experimental 1? Que caiga, por ejemplo, que caiga cara, va a ser de 0.5. ¿Listo? Ahora, la probabilidad de que ocurra, ¿cierto? O la probabilidad de ocurrencia del evento 2 o del resultado experimental 2, que sería que al lanzar la moneda caiga cruz, entonces también sería de 0.5. Es decir, le estoy asignando la probabilidad cada uno la misma. Y eso, la suma, me tendría que dar. Entonces, ahí estoy teniendo en cuenta
la primera condición, claro, estoy teniendo en cuenta la primera requerimiento, el primer requerimiento que debe tener la asignación de probabilidades, ¿sí? Que es que cada una de las probabilidades asignadas a cada uno de los resultados experimentales tome valores entre 0 y 1. ¿Listo? Ahí tenemos la primera. Ahora, la segunda, ¿cuál es? Que la suma de todas las probabilidades asignadas a los resultados experimentales sea 1. Entonces, 0.5 más 0.5 es 1. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo acá? Oiga, que la probabilidad que caiga cara en el lanzamiento es de un 50%. ¿Sí? Es decir, 0.5 lo multiplico por 100 es un 50%. En otros términos que estoy diciendo, oiga, que 50 veces, ¿cierto? La probabilidad es que de 50 veces de las 100 de 100 que yo tire, o más bien, de 100 veces que yo tire la moneda, lo más probable es que 50 veces van a caer cara. Y de esas mismas 100 veces que yo lance una moneda, la probabilidad es que las otras 50 van a caer cruz. Y ahí está el 100% de las posibilidades, o están los 100 lanzamientos que voy a tener de esa moneda. ¿Listo? Eso es. Entonces, aquí en última lo que me está indicando es, oiga, que le asigno la misma probabilidad a cada una de los experimentos o de los eventos o de los resultados experimentales posibles. ¿Listo? Eso es ese. Aquí creo que debe haber, bueno, está el del dado. ¿Sí? Un dado. Entonces vimos que en el dado habían 6 posibles resultados experimentales. ¿Cuáles eran los resultados experimentales posibles? Que eh, al lanzarlo, al lanzar el dado, tenga como resultado el número 1. Ese va a ser mi evento 1, mi evento sub 1. ¿Listo? Que al lanzarlo caiga 2, va a ser un evento sub 2. Y así sucesivamente, hasta que al lanzarlo va a tener un resultado experimental sub n. Pero como sub n, ¿cuál sería? El 6, la última posición. ¿Listo? Eso me indicaría que el n, es decir, el número de resultados experimentales posibles son 6. ¿Listo? De esa forma, ¿cómo calculamos la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos o de cada uno de los resultados experimentales? Entonces, la probabilidad de el E sub n, es decir, para cualquiera, el E sub i más bien, para cada una de esas funciones va a ser ¿qué? Igual a 1 sobre n. Y n, recordemos que en este caso son 6 resultados experimentables posibles, ¿sí? 6 resultados experimentables posibles. Listo, entonces en este caso 1 sobre 6, ¿cierto? Eso daría, en decimales, lógicamente, eso nos daría, a ver, 1 sobre 6, para darle un dato exacto, daría 0,16666, ¿listo? Entonces eso daría alrededor de, vamos a dejarlo aquí, 0,16 y seguido 6, ¿listo? Entonces, ¿qué significa? Si yo utilizo el método clásico, ¿sí? Para asignación de probabilidades, donde sé que estoy asignando la misma probabilidad, la probabilidad a cada uno de ellos por igual, entonces yo tendría que, si esto lo multiplico por 100, eso me daría alrededor de 16,6%, ¿sí? Y seguido 6, tendría que, ojo, de cada 100 veces que lance un dado, del orden de 16 a 17 veces, ¿sí? 16,6 veces, gente no hay 16 veces, o hay 16 o hay 17, pues digamos, dice, alrededor de 17 veces, puede caer 1. Pero también de cada 100 que yo lance, del orden de 17 veces puede caer 2, y así sucesivamente, cada uno tiene la misma posibilidad de ocurrencia, ¿sí? Ok. Entonces, eso es lo que me indicaría eh, un, una asignación de probabilidades por el método clásico, ¿sí? Todos los eventos, o más bien todos los resultados experimentales tienen la misma posibilidad de ocurrencia. ¿Listo? ¿Sirve para el dado? Sí. ¿Sirve para la moneda? Sí. Para ese tipo, digamos, de experimentos que en últimas, pues, uno creería que sí, en ese caso tiene la misma posibilidad de ocurrencia, ¿sí? Eso es. Ahora, otro método
el método de la frecuencia relativa. Y aquí sí vamos a apoyarnos en Excel, ¿sí? Es sencillo también, pero ya, mire que dice que es frecuencia relativa, es decir, es relativo a algo, a un criterio, ¿sí? Específicamente. Y estamos hablando que son frecuencias, es decir, ¿qué es lo que ustedes están teniendo, por ejemplo, en los resultados de la encuesta? Claro, están teniendo frecuencias. ¿Por qué? Porque si yo pregunto, voy a hacer una pregunta cualquiera, ¿sí? Sencilla. Entre estos colores, ¿cuál es su color favorito? O bueno, o más bien, no favorito porque si no, yo tendría que ponerlo abierto. Entre esos colores, ¿cuál prefiere? Diría yo, ¿sí? Y yo pongo como opciones amarillo, azul y rojo, los colores primarios, ¿listo? Y de la bandera de nosotros. Amarillo, azul y rojo. Es decir, no le pongo tres opciones, ¿sí? Y le pongo así la pregunta. De estos colores, ¿cuál escoge? ¿Cuál elige? ¿Cuál prefiere? ¿Listo? Entonces, seguramente varios van a responder amarillo, otros tanto van a responder azul y otros tanto van a responder rojo. Entonces, mire que ahí yo tengo una frecuencia. ¿Por qué? Porque tengo, y digamos, pongamos que le pregunté a 10 personas y de las 10 3 me respondieron amarillo, eh, 4 me respondieron azul, voy a poner aquí a azul como AZ, ¿listo? Azul, 4 me respondieron azul y, bueno, pongamos otros números para ponerlo diferenciado. Entonces, 2 me respondieron amarillo, vamos a ponerle 4 me respondieron azul, o bueno, 5 me respondieron azul, y rojo me respondieron, ahí vamos a completar 3 para completar los 10. Entonces, 2 5 y 3. Por ejemplo, ya a un caso de eso, yo no puedo decir que la asignación de probabilidades, o no va a ser acertado, que la asignación de probabilidades la voy a hacer por el método clásico, porque el método clásico significaría la misma probabilidad a todos, que sería 1/n. En este caso, n es 3. ¿Por qué? Porque son 3, ¿cierto? Diferentes resultados experimentales, 3 posibles respuestas. Entonces ya estaría diciendo que a cada uno le voy a asignar un 33,33% de posibilidad, que en términos de probabilidades es 0,333, ¿sí? Eso es. Pero aquí no puedo, aquí queda como raro eso, ¿no? Porque siempre hay una inclinación en este caso, pues para este ejercicio sencillo, ¿una inclinación a qué? Hay una inclinación al color azul. Es claro ahí, ¿sí? Entonces, como que no cabe la posibilidad de que los tres tengan la misma probabilidad. Entonces, para estos casos así, hay una asignación o hay un método para asignar probabilidades que se denomina el método de frecuencia relativa. ¿Qué es una frecuencia? Las veces que eligen. ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿quién me está marcando la frecuencia? El número de veces que seleccionaron azul, el número de veces que seleccionaron amarillo y el número de veces que seleccionaron rojo. ¿De cuánto? De 10 respuestas, ¿sí? De 10 encuestados. ¿Listo? Eso es. Entonces, eso me marca una frecuencia. Y es relativo, ¿por qué? Porque es relativo a las respuestas, ¿cierto? Al conteo, ¿cierto? A los números que me están soportando ese número de veces que seleccionaron ese resultado experimental. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el método de frecuencia relativa? Dice que es más conveniente cuando existen datos para estimar la proporción. Miren, aquí estoy diciendo, oiga, 5 seleccionaron azul de cada 10 porque aquí lógicamente la suma son 10. La suma de las veces, ¿cierto? O de las veces que respondieron la pregunta. Son 10 veces. Entonces, cuando existen datos para estimar proporción de veces que se presentarán los resultados del experimento, se repite, bueno, los resultados, si el experimento se repite muchas veces, es decir, tienen varias réplicas. Aquí, ¿cuántas réplicas hubo? 10, porque fueron 10 encuestados, ¿cierto? Que respondieron la pregunta. Entonces, la primera pregunta, cuando dice la primera vez, es una réplica. La hice la segunda vez, es otra réplica, sí, 10 veces. Entonces, cuando tengo datos que me permiten estimar la proporción de veces que se presentarán los resultados, es decir, amarillo, azul y rojo, si el experimento se repite muchas veces, tiene varias réplicas, en este caso 10, pues lógicamente lo más apropiado en este caso es el método de frecuencia relativa. ¿Debe cumplir los dos requerimientos? Sí. Es decir, cada una de las probabilidades asignadas a cada resultado experimental
debe ser entre 0 y 1. Y la sumatoria de los resultados experimentales, en este caso 3, debe ser 1. ¿Listo? Ok. Vamos a poner, seguramente aquí viene un ejercicio, un ejemplo. Este ejemplo lo tenemos en el libro guía. ¿Listo? Entonces tú puedes revisarlo allá, pero aquí vamos a hacerlo en Excel de forma muy fácil. ¿Listo? Entonces, si usted está en el computador, por favor, entre en Excel. Yo simplemente voy a copiar esto acá y vamos a obtener la frecuencia relativa. Vamos a asignarle probabilidades basadas en frecuencia relativa, que es muy sencillo. ¿Listo? Ok. Y después vemos el siguiente método y ahí, pues, lógicamente, hacemos. Pero vamos a hacerlo aquí de forma rápida. Entonces, voy a copiar esto para que podamos pegarlo en Excel y voy a dejar de compartir acá y voy aquí a abrir Excel. Entonces, si ustedes tienen Excel ahí, está en el computador, preferiblemente, pues, aprovechen y vayan haciendo el ejercicio para entenderlo aquí mucho más. Entonces, voy a pegar eso acá y ya echamos la historia acá. Ok, dice acá. Entonces, esa historia, pues, lógicamente está en el libro, pero yo voy aquí a resumírselos. Entonces, hay dos columnitas y ¿qué dice? Entonces, hay una columna que se llama número de personas que esperan y número de días eh, como resultado de ocurrencia, ese número de días. Entonces, y cuenta la historia, pues cuenta el libro, ahí, digamos, el problema o la situación, que una persona quiso hacer un ejercicio de observación y de registrar datos en un hospital o una clínica. Y lo que hizo fue, oiga, a una hora específica, ¿cierto? Póngale 10 de la mañana, el funcionario quiso hacer un análisis estadístico de cuántas personas estaban en la sala de espera, digamos, por ejemplo, en una zona de radiología, donde tiene que hacerse examen de radiología. ¿Listo? Entonces, él todos los días, durante 20 días, revisó y salía a las 10 de la mañana y revisaba cuántas personas estaban en espera. ¿Sí? Entonces, revisó un día primero y vio, por ejemplo, ninguna persona esperando. Salió el día siguiente a la misma hora, a las 10 de la mañana, y vio que habían 4 personas en la sala de espera. Salió al día siguiente a las 10 de la mañana, el tercer día, y revisó que habían 2 personas. Y así sucesivamente durante 20 días. Basado en esos 20 días, ¿cierto? Hizo esta tabulación. ¿Qué puso? Número de personas que esperan. Entonces, en 2 días, ¿qué quiere decir acá? Que en 2 días, oiga, no me han dicho nada y no he compartido aquí la tabla, ¿no? Bueno, ya están atentas. Bueno, en 2 días, como resumen, obtuvo lo siguiente, que en 2 días de esos 20 días de observación, a las 10 de la mañana, todos los días, encontró que no habían personas en la sala de espera en 2 días de esos 20. En un día, o en 5 días, revisó que había una sola persona. En 6 días de esos 20, revisó que habían 2 personas. Y en 4 días, a las 10 de la mañana, encontró que habían 3. Y en 3 días, encontró que habían 4 en la sala de espera. ¿Listo? ¿Para qué le sirve eso? Seguramente para revisar, agilizar, ¿cierto? Asignar el número de personal o el número de personas que van a atender a esos clientes, optimizar, lógicamente, el servicio para que haya un máximo de personas en la sala de espera, pero que no supere ese máximo. ¿Listo? Ahora, listo, pero hay que asignarle a eso probabilidades, ¿cierto? Y hay que revisar, oiga, ¿cuál es la mayor probabilidad de que eh, como resultado experimental tengamos 0 personas en la sala de espera, 1 persona en la sala de espera, 2 personas en la sala de espera, 3 personas o 4 personas en la sala de espera? Serían los 1, 2, 3, serían los 5 resultados posibles experimentales, ¿cierto? Esto me marcaría los resultados posibles, los resultados experimentales posibles, ¿sí? Y esto me está marcando acá la frecuencia. Y aquí vamos a hacer el método de frecuencia relativa. Entonces simplemente aquí voy a poner eh, método frecuencia relativa. ¿Sí? Listo. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Pues simplemente voy a pasar acá la tablita aquí en Excel. Ese registro de datos, que ya sabemos de dónde vienen, voy a pasarlo aquí en Excel como número de personas, ¿cierto? Número de personas que esperan. Aquí que esperan en esa sala, ¿listo?
Ok. Número de personas que esperan. Y acá voy a ponerle número, número de días, ¿cierto? Número de días. Ya sé que son resultados de ocurrencia, es decir, en, en 2 días, sí, 2 días de esos 20 días, revisó y no habían personas en la sala de espera a esa hora, a las 10 de la mañana, diga. ¿Sí? Ok, número de días. Y eso me va a marcar aquí los resultados de ocurrencia. Voy a poner de otra forma. Resultados de ocurrencia. Listo. Entonces, resultados de ocurrencia. Démoslo así. Ahora, simplemente voy a digitar los datos que tomó la persona. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Y observó que en 2 días encontró ninguna persona, en un día encontró una, en 5 días encontró una, en 6, 2, en 4, 3 y en 3, 4. Vayan digitando también esos datos y pues voy a poner simplemente aquí que lo presente todo. Listo. Ahora, voy a poner aquí pues simplemente como forma que me, ¿cierto? Como resaltar aquí las etiquetas y aquí voy a ponerle también una forma inferior para... ¿Qué puedo hacer acá? Listo, voy a poner el total. Entonces, aquí tienen que sumarme 20, ¿no? Porque fueron 20 días los que él hizo la revisión, hizo la observación y registraron los datos, ¿sí? Hizo la tabulación. Entonces aquí, pues recordemos aquí simplemente pongo suma, abro cierro paréntesis, dentro de los paréntesis ubico lógicamente y ubico el rango. 20. Tenemos 20. ¿Listo? Confirmamos. Ahora sí viene el ejercicio. Vamos digamos, a denotar, a llamar, ¿cierto? Entonces voy a llamar I, por ejemplo, voy a poner aquí I, que es la posición, ¿sí? Voy a poner I acá. Y entonces, pues simplemente, yo sé que mi posición 1, es decir, eh, mi evento, o más bien mi resultado experimental 1, va a ser que los días en que no hubo personas en la sala de espera. Es decir, cero personas en la sala de espera. Mi resultado experimental 2 va a ser eso. Mi resultado experimental 3 va a ser en este caso, cuando los días en que encontró 2 personas en la sala de espera. Mi resultado experimental 4 va a ser los días en que encontró 3 personas a la espera y mi resultado experimental 5, los días en que encontró 4 personas en la sala de espera. ¿Listo? Entonces ahí tengo mi posición, I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5. ¿Qué voy a obtener acá entonces? Simplemente voy a denotar el E sub I. ¿Qué es el E sub I? El resultado experimental 1, el resultado experimental 2, el 3, el 4 y el resultado experimental 5. ¿Listo? Voy a poner simplemente acá subíndice, que es la anotación, como para guardar la anotación, eh, para guardar la anotación digamos, de lo que nos dieron los principios, digamos, en la parte inicial, ¿no? Digamos, de la teoría. Aquí, ok. Bueno, aquí subíndice, para que sea el sub. Y acá voy a poner, a ver, control N, control K. Y aquí voy a poner entonces, voy a copiar este momentico, voy a pegarlo acá, pero lo que quiero obtener aquí es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos eventos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a obtener el, qué es lo que vamos a obtener con el método de frecuencia relativa? Reviso aquí un momentico, una cosita.
Listo. Ahora, ¿qué va a ser en este caso, qué va a ser el E sub 1? El E sub 1, entonces, va a ser este primero, es decir, esta primera horizontal va a ser mi evento 1 o mi resultado experimental 1, el 2, el 3, el 4 y mi resultado experimental 5, ¿cierto? Que pues simplemente por notación, esto sería lo mismo que decir E sub 1, por eso el I es la posición, ¿cierto? Entonces la primera fila, la segunda fila, entonces ese es mi resultado experimental 2. Aquí simplemente por notación, ¿no? O por mantener ahí la notación que nos indica el, la teoría de probabilidades. El 3, aquí tendríamos el 4, y aquí tendríamos no sé, como superíndice y subíndice, y aquí tendríamos el 5. Sí, eso simplemente como por denotar el resultado experimental. Y aquí tendríamos, lógicamente, ¿qué tendríamos acá? Aquí tendríamos que hacer la probabilidad de, ¿cierto? Del resultado experimental 1, es decir, la probabilidad de que en la sala de esperas no hayan personas. Aquí la probabilidad de que en la sala de espera haya una persona, así sucesivamente, la probabilidad de que en la sala de espera hayan 5 personas, y así, ¿listo? ¿Qué tenemos acá entonces? ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos, simplemente lo que nos vamos a revisar es la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Oiga, que en 2 días, ¿cierto? ¿De cuántos? De 20 días hubo en la sala de espera 0 personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Ojo, tenemos que poner el denominador fijo. Entonces, yo le pongo aquí F4 o simplemente le ponemos signo de pesos antes de la letra y signo de pesos antes del número, ¿sí? Que yo le pongo F4 una sola vez. Entonces, me fija el denominador de tal forma que yo pueda hacer esto, que yo pueda simplemente copiar hacia abajo la fórmula y tengo aquí los probabilidades de ocurrencia de cada uno de esos resultados experimentales, ¿sí? Basado en el método de frecuencia relativa. ¿Qué tiene que cumplir? Mire, ahí está cumpliendo la primera condición, ¿cierto? El primer requerimiento. Que cada una de las probabilidades tenga asignado entre 0 y 1. Ahí está. 0, 0.1, 0.5, 0.3, 0.5. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarlos todas para verificar, ¿cierto? Que la segunda requerimiento, el segundo requerimiento se cumple, que es que la sumatoria de las probabilidades de los resultados experimentales para ese evento sea igual a 1. Ahí está igual a 1, ¿sí? Eso es. Ese es el método de frecuencia relativa. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo acá? Oiga, que basado en este caso, en los resultados, sí, el número de días en que ese supervisor o ese funcionario vio que había 0, 1, 2, 3, 4 personas en la sala de espera, entonces a partir de eso yo puedo asignarle, ¿cierto? Forma relativa su probabilidad. Entonces, ¿qué significa ahí? Oiga, que hay un 0.1 de probabilidad que en la sala de espera no hayan personas. Pero yo miro el mayor. Ah, mire, es que hay la probabilidad de que en la sala de espera hayan 2 personas es del 0,3. Es decir, en pocas palabras, es del 0. Es de 0, es de 30%. Yo podría pasar esto a porcentaje, aunque normalmente la lectura debe darse en decimales, es de 0 a 1. Pero pues yo por facilidad puedo decirle esto igual, le pongo igualito, copio, ¿cierto? Pero simplemente le pongo, puede ser porcentaje acá, formato porcentaje, y pongo 2 decimales. Si quiero ver decimales, aunque ahí no tiene decimales. ¿Listo? Y pues lo mismo, lo sumo. Y me tiene que dar el 100%, ¿no? Pero lógicamente lo pongo en porcentajes. Otra forma, ¿cómo puede ser? Pues simplemente esto le pongo igual y lo multiplico por 100 también. Pero no, pero lógicamente por 100, exacto, ahí está el 10%. Pero bueno, una opción es ponerle igual y simplemente le pone uno el formato porcentaje. ¿Listo? Eso es
Ahora, vamos a hacer un paralelo acá. ¿Qué pasaría si yo a cada uno, ¿cierto? Aquí, este es el método de frecuencia relativa, pero vamos a hacer la comparación con el método clásico. ¿Qué pasa si yo designara bajo el método clásico la probabilidad de cada uno de esos eh, resultados experimentales? Entonces, pues tendría que ser uno dividido entre quién? Entre el número, tendría que ser entre el número de resultados experimentales, entonces tendría que ser entre 6, ¿sí? Entonces me daría eso. Ah, no, entre 5, ¿qué digo? Entre 5, que son 5 resultados experimentales diferentes, me daría eso. Es decir, a cada uno, como el método clásico, lo que está indicando es que cada uno de esos resultados experimentales se le asigna la misma probabilidad. Pues eso me daría lo mismo aquí sumando, voy a copiar esta, simplemente la voy a sumar, y me daría 1. O sea, estoy cumpliendo los requerimientos, sí, pero pues no es como lo apropiado, ¿no? Porque es que aquí ya hay una tendencia, ¿cierto? Marcado de alguna forma por una frecuencia, es decir, por cada cuántas veces se repite que hayan dos personas en la sala de espera, cuántas veces se repite que hayan tres, cuántas veces se repite que hayan cuatro, ¿sí? Eso es. Entonces no es lo adecuado, simplemente entra por comparar, ¿sí? Listo. Pero voy a quitar, simplemente entra por comparar. Ahora, bueno, dejémoslo ahí. Pongámoslo aquí método clásico. Vamos a poner aquí método clásico. Y voy a poner aquí, ese sí es el propio método, ¿cierto? De frecuencia relativa, ¿no? Que es el que estamos, frecuencia relativa, que es el que estamos revisando aquí en la hoja de cálculo. Y que es el apropiado de pronto para este caso. Listo. Ahora, yo puedo adornar esto, ¿sí? Yo podría adornar como semáforo, por ejemplo. A ver, yo podría decir acá, oiga, para que me identifiquen por ejemplo, en una escala de colores, puedo poner un formato condicional. Mira, formato condicional, escala de colores. Ahora, aquí es sencillo porque aquí tenemos 5, o sea, es sencillo, me refiero a identificar el mayor, ¿cierto? El mayor sería, la mayor probabilidad sería ocurrencia, sería que un 30%, es decir, 0,3 de probabilidad que hayan dos personas en la sala de espera. Pero después le sigue ¿cuál? Después le sigue el de una persona, con un 0,25, es decir, un 25%. ¿Sí? ¿Qué significa el 5%? Oiga, que de cada 100 veces o de cada 100 días, 25 días va a haber una persona. El 30, de cada 100 días, van a haber 30 días en que seguramente lo más probable es que encontremos dos personas. ¿Sí? Eso es. Y después sería el de 0,20, que sería el de tres personas, 0,15 el de cuatro, el de 0,10 el de cero personas, ¿listo? Pero aquí estamos hablando de 5 resultados experimentales, pero cuando tengamos demasiados, pues es útil esta herramienta que les voy a decir, que es formato condicional, pero de escalas de colores. Yo puedo adicionarle una escala de colores, ¿cierto? La escala que yo quiera, tengamos esa como el semáforo, y ¿qué me está haciendo el formato condicional? Está seleccionando con color verde más oscuro al mayor, ¿cierto? Al mayor, en este caso, voy a hacerlo aquí más bien, a la mayor probabilidad. Voy a hacerlo aquí que es el formato original, digamos que es de 0 a 1. Entonces, insertar, formato condicional, bueno, formato condicional escala, y voy a ponerle una escala. Entonces, mire, me están seleccionando con color verde oscuro al más alto, es decir, al que tiene mayor probabilidad. Con un verde un poco más suave al que sigue, después me marca un amarillo, ¿cierto? 0,20, después como una tonalidad combinada entre amarillo y rojo, que sería un naranja, 0,15, y el último me pone como 0,10. Es decir, me está marcando como un semáforo, ¿no? Desde el verde más intenso hasta el rojo, ¿sí? Con esa escala de colores. Entonces puede ser, digamos, apropiado en algunos casos esa herramienta, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos varios o muchos resultados experimentales, ¿sí? O varios resultados experimentales, entonces puede ser apropiado. Listo, entonces seguimos acá en nuestra presentación. Para finalizarla,
en el tiempo aquí que ya nos queda. Listo, entonces tenemos acá, ya vimos la frecuencia relativa, ¿sí? Ahora, otro método es el método subjetivo. Dice que es el más indicado cuando no es factible suponer, primero, que todos los resultados de un experimento sean iguales, igualmente posibles, en el caso del método clásico, y que además cuenta con pocos datos relevantes, es decir, como una tercera opción. Porque si yo tengo datos relevantes, pues lógicamente lo hago por el método de frecuencia relativa. Si tengo datos que me genera alguna frecuencia, ¿cierto? Alguna inclinación como tal digamos, de los datos por cada uno de las resultados experimentales, pues yo lo hago por frecuencia relativa. Pero si no tengo ni siquiera, o sea, no es factible dar el mismo, suponer la misma probabilidad a cada una de las resultados experimentales y tampoco tengo datos, entonces pues una opción alternativa puede ser ¿cómo es? La propia experiencia o la intuición. ¿Sí? Ese es el método subjetivo. Subjetivo indica como algo personal, que algo que piensa uno. Entonces, algo subjetivo es efectivamente, es eso. Yo pienso que puede caer cara, que puede caer sello, y no necesariamente tengo que ponerle 0.5, 0.5, ¿sí? Sino que, no sé, por mi fuerza, por mi lanzamiento, entonces yo pienso que cae más cara que sello, por ejemplo. Le puedo asignarle valores. Entonces, son casos en donde uno, por intuición, por experiencia, podría asignarle esa probabilidad, ¿sí? Digamos, en términos subjetivos. Ahora, dice que ese método subjetivo considera dicha información, ¿cierto? ¿Y cuál información? Mi experiencia, mi intuición, ¿cierto? Y simplemente asigno un valor de probabilidad que expresa el grado de confianza. Sabemos que es entre 0 y 1 en términos de probabilidad y tiene acerca de un resultado experimental que ocurre. Es decir, si yo pienso que cae más cara, que cae más sello porque yo lanzo más fuerte, entonces eso favorece que la cara en la moneda pues caiga o que caiga sello, pues entonces yo podría poner ese resultado como tal. ¿Listo? Ahora, y lógicamente, que dice que es, como está marcado a nivel subjetivo, pues ese grado de confianza lo expresa es el individuo, es decir, es personal. Por eso está hablando de subjetivo. ¿Ok? Y entonces un ejemplo aquí muy sencillo es lo siguiente. Dice, ojo, debe cumplir, por supuesto, los dos requerimientos básicos. Pero aquí, por ejemplo, marca y el texto, pues nos ilustra en este ejemplo, y es Tom y Judy, ¿cierto? Esos son, digamos, un par de esposos, hacen una oferta para la compra de una casa. Entonces, hay dos resultados posibles. Dice que el primer resultado posible, que es el E sub 1, es que su oferta sea aceptada. Y un resultado posible 2 sería que su oferta no sea aceptada. ¿Listo? Entonces, son los dos posibles resultados. Si nosotros hablamos en temas del digamos, del método clásico, pues simplemente haríamos 1 entre 2, ¿cierto? Dos resultados posibles experimentales y nos daría 0.5, es decir, hay un 0.5 de probabilidad de que su oferta sea aceptada y hay un 0.5 de probabilidad, un 0.5 de probabilidad de que su oferta no sea aceptada. ¿Listo? Pero aquí pues estamos hablando del método subjetivo. Y entonces el método subjetivo para Judy, ¿cierto? Que es de pronto más optimista, dice, oiga, mira, yo sé que la oferta será aceptada en un 0.8 de probabilidad, es decir, en un 80%. Y le asigno, y le asigno 0.2 de probabilidad a que la oferta no será aceptada. Pero en cambio, Tom, de pronto, no es tan optimista, pero bueno, está por encima del 0.5. Dice que, oiga, no, yo sé que la oferta de nosotros va a ser aceptada en un 0.6 y no va a ser aceptada en un 0.4. Pero mire que en ambos casos, sea Judy o sea Tom, digamos, las asignación de probabilidades subjetivas o personales, pues en ambos casos cumple los requisitos, que la asignación de probabilidades sea entre 1 y 2, entre 0 y 1, que digo, entre 0 y 1, y que la suma de las probabilidades de los resultados experimentales sea 1. En ambos casos lo cumple. ¿Listo? Que es lo que indica en la parte inferior. ¿Ok?
¿Qué es lo que indica aquí en la parte inferior? ¿Cierto? Que la suma, tanto de la probabilidad del resultado experimental 1 como la suma de la probabilidad del resultado experimental 2 sea 1. ¿Listo? Eso es. Ese es el método subjetivo, que es muy sencillo, pero pues lógicamente, normalmente uno trata de inclinarse, yo pues trataría de inclinarme hacia el método de frecuencia relativa, pero tengo que tener datos, ¿sí? Tengo que soportarme en datos. Lógicamente da más seguridad, da más respaldo, sí, porque está basado en datos, ¿no? Y pues a mí me gusta, yo soy ingeniero y lógicamente me gusta basarme en datos, en las probabilidades, ¿cierto? En probabilidad de ocurrencia, en frecuencia relativa, ¿listo? Pero igual están los tres métodos, el método clásico, el método de frecuencia relativa y el método subjetivo, que podemos aplicar. ¿Listo? Aquí hay un ejercicio, ¿cierto? Un ejemplo, o un ejercicio que marca el, digamos, el libro, que nos muestra el libro, y entonces voy a dejarlo de tarea para que ustedes lo hagan por el método de frecuencia relativa, ¿cierto? Revisen el planteamiento, revisen el resultado, esa es la tabla de resultados, ustedes revisen el planteamiento del ejercicio, el problema, pues el caso, y aplicado, y lógicamente lo realicen. Y simplemente, pues la próxima tutoría, arrancamos con este ejercicio, revisamos, a ver qué les dio, ¿sí? Y si coinciden con los resultados que está en el libro, ¿listo? Entonces vamos a dejar la tutoría hasta acá. Ahí tenía preparado para el día de hoy. Y pues continuamos en nuestra próxima tutoría, ¿cierto? El tema. La idea es que realicemos ese ejercicio en casa, lo de cada quien, para, sobre todo por la aplicación de Excel, que no es más las funciones que nosotros ahorita revisamos, no es más, nada más de eso que hay que aplicar, pero simplemente pues ya el análisis, y ahí lógicamente en ese caso hay más, hay, a ver, hay, venga, le digo cuántos, hay 2, 4, 6, 8, hay 9 resultados experimentales, ¿sí? Entonces ahí ya la cosa pues hay que pues tener un poquito más de detalle, pero pues, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Ok. Y pues tratemos sobre todo de tener, digamos, como las conclusiones, analizar los resultados. Eso es, cualquier duda que tengan con el producto 2, cualquier duda que tengan con el producto 3, allí estoy atento, lógicamente, en las indicaciones, para las indicaciones respectivas, para resolver las dudas y para que resuelvan, lógicamente, su producto 2 o 3 pues, de la mejor manera. Lógicamente, el producto 2, recordemos que la fecha límite ordinaria es hasta mañana a medianoche, ¿sí? Y pues hay 3 días adicionales, pero ojalá que pues lo entreguen en el tiempo estipulado para que se califique sobre nota máxima, que es 5. ¿Listo? Pues muchas gracias Ana María, Luis, que resistieron hasta el final. Entonces, son las vencedoras ahí de la tutoría. ¿Listo? Muchas gracias Ana María, muchas gracias Luis. Un bendecido fin de semana. Nos vemos en la próxima tutoría. Gracias Judith. Igualmente gracias Judith. Muy amable. Respondiste aquí por el chat. Bueno, una bendecida noche y un bendecido fin de semana. Muchas